Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como se demostró el viernes pasado, todo Chile, todos nuestros compatriotas no solamente se enteraron del grave incendio que afectó a la región de Valparaíso, a 3 comunas de ellas, sino que también nuestros compatriotas se han puesto a través de distintos actos solidarios. Y queremos agradecer en primer lugar a todos quienes participaron en el evento que se realizó el viernes pasado para ayudar a los afectados por los incendios, al total de recaudación que se logró en ese evento, a los artistas, a la comunidad y también junto con ello a todas las organizaciones sociales, ONGs, organizaciones de juntas de vecinos, voluntarios, voluntarias, empresas privadas, que han estado colaborando desde el momento 1 para poder no solo atender a la emergencia, sino que ponerse a disposición con recursos o capacidades técnicas para el proceso de reconstrucción. Nos interesa mucho insistir en eso porque la solidaridad tenemos que mantenerla viva hasta meses después del incendio. No queremos que este ánimo y este espíritu, que ha sido muy importante y muy emocionante también para las personas que han sido afectadas, se diluya con el tiempo. Y por eso queremos destacar quienes han estado acompañando todo este proceso hasta ahora y solicitar también que aquellos que no han estado por distintas razones, porque tenían otras prioridades, porque no han podido, porque no han tenido tiempo, se pongan también a disposición en las semanas que vienen. Y en esto queremos reforzar una campaña que hemos lanzado durante el fin de semana para reforzar el trabajo de los voluntarios y voluntarias. Partimos los primeros días con muchos voluntarios, mucha gente se acercó, pero ya el viernes pasado los voluntariados disminuyeron drásticamente, muchísimo. Y la verdad es que las necesidades de los municipios y del trabajo que estamos haciendo en la región implica y requiere no solo a los funcionarios públicos que han estado 24/7, sino que también de más voluntarios. Tenemos que cargar camiones y descargar camiones, cargar y descargar camionetas con ayudas que llegan a los centros de acopio, pero que sin ellas no podemos distribuirlas a los lugares afectados. Eso en parte se hace con el ejército, se hace con los efectivos militares, se hace con los funcionarios y funcionarias públicas, pero también con los voluntarios. La disminución de los voluntarios afecta efectivamente lo que podamos hacer para agilizar las ayudas hacia los cerros y las viviendas y los hogares que han sido afectados por los incendios. Entonces, eso es lo primero, recordar que se pueden registrar como voluntarios y voluntarias, eso a través de la página del INJUV, y lo estamos canalizando y organizando también con las municipalidades. Quiero decir que como gobierno hemos estado desplegados en el territorio de manera intensa, permanente y ascendente, porque el territorio es grande, la intensidad del despliegue ha sido significativa, pero también hemos ido logrando cubrir cada vez más el territorio. Aquellos sectores que en un principio costó más llegar, hoy día están siendo cubiertos por distintos tipos de servicios. Estamos reportando día a día el porcentaje de avance del restablecimiento de servicios básicos, de la entrega de ayuda, y quiero contar que ya al viernes pasado alcanzamos el 95% de las transferencias de bonos de recuperación a las familias damnificadas, que fueron catastradas con la ficha FIDE. El Ministerio de Desarrollo Social se había comprometido a que al finalizar la semana pasada alcanzáramos el 90% y lo bueno es que logramos superar ese 90% y llegar al 95%. El día de mañana probablemente hagamos la última transferencia ya del bono de recuperación. Estamos hablando de 7.223 bonos entregados al día viernes y esto corresponde a más de 10.477 millones de pesos transferidos a las familias afectadas. Como les decía, mañana deberíamos alcanzar el 100% y tenerles la cuenta de las cantidades de hogares que recibieron el bono, como también el monto de recursos del Estado transferido a las familias damnificadas. Pero también hemos avanzado en el 65% de instalación de los baños químicos, que era el talón de Aquiles. Los baños químicos son lo que más demoró por distintas razones, tanto logística como en relación a ciertos proveedores, pero ya podemos decir que llevamos el 65% de la instalación y esta semana debería avanzar mucho más rápido también para alcanzar el 100%. La remoción de escombros también ha avanzado, creo que uno de los servicios que más rápidamente ha actuado
junto obviamente con los privados que se han contratado, pero tanto el MOP como la Dirección de Vialidad ha logrado ya a la fecha el retiro de 61.138 toneladas de las calles de escombros, al menos el día de ayer. Probablemente ese reporte varíe a propósito del COGRI de la mañana. Esto tiene que ver con el 71% de avance. Entonces, la meta del 100% del retiro de escombros esta semana debería estar cumplida. También quiero señalar que en materia de retiro de escombro está contemplado además el retiro de basuras, que esos son residuos o restos domiciliarios, básicamente porque la gente está en los cerros, hay funcionando ollas comunes, hay distintos tipos de desechos, pero entre ellos también está el desecho de las ropas que no sirven. Volvemos a insistir en este llamado, no donar ropa en mal estado. Es clave esto, que por favor, cuando se vaya a donar ropa, se haga de aquella que realmente se necesita, como por ejemplo ropa interior, nueva, y zapatos para distintas edades. La ropa, en general, abrigos, pantalones, polera, distinto tipo, si se va a donar ropa, por favor, en buen estado y clasificada. Lo que ha significado la ropa en mal estado es un problema sanitario, no solo por todo el trabajo que significa adicional de movilizar camionetas y camiones para el retiro de más de 16 toneladas de ropa en mal estado, sino que también por los problemas sanitarios que genera. Ya estamos teniendo denuncias de presencia de ratas en la zona, ¿ah? Y hemos tenido que gestionar a través de la solicitud de los municipios el contrato para empresas que nos permitan la desratización. Eso va a empezar a más tardar el miércoles, ¿ah? Pero evidentemente no colabora nada que se estén entregando ayudas que terminan siendo perjudiciales para la comunidad o problemas sanitarios. Entonces, las ayudas bienvenidas, pero ojalá lo más canalizadas y ordenadas posibles a través de las organizaciones sociales o a través de las instituciones correspondientes como los municipios o los organismos centrales de gobierno. Además del avance de los bonos de recuperación, quiero decir que el presidente de la República, insistir en una información que es sumamente clave respecto al anuncio que ha hecho el presidente de la República el día viernes pasado. Nosotros estamos transfiriendo los bonos de recuperación, mañana deberían terminarse el 100%, pero sabemos que hay una inquietud muy grande en términos a qué va a pasar con las viviendas de las personas damnificadas. Todos quieren, y es muy atendible, que las familias quieran poder reconstruir lo antes posible, ¿no? Pero mientras tanto, mientras armamos el plan de reconstrucción, mientras se sigue conversando con las constructoras, con las empresas para ver los planes y costos de esa reconstrucción definitiva, digna y bien planificada en el territorio, tenemos 3 modalidades de habitabilidad transitoria que no son incompatibles con los otros bonos anunciados. Esto es muy importante y por favor les pedimos también en esto a los medios de comunicación que nos ayuden a reforzar esta información. Hay gente que se le ha dicho que por recibir un bono de recuperación, sea de 750.000 pesos, 1,5 millones, aunque la mayoría son de 1,5 millones por el nivel de afectación que han tenido, no se les va a entregar, por ejemplo, el bono del bolsillo familiar electrónico. Eso no es cierto. Se les ha dicho también que por recibir uno de esos bonos no van a recibir los bonos de acogida o la vivienda de emergencia. O, por ejemplo, la solución de arriendo de piezas de hotel. Eso no es cierto. Si usted recibió un bono de recuperación, puede recibir perfectamente o la vivienda de emergencia, o el bono de acogida, o, si está dentro de la población de riesgo que se determinó, terminar en el alojamiento del servicio de hoteles de la región de Valparaíso. Tampoco es cierto que por haber recibido el bono de recuperación o haber tenido una vivienda de emergencia, no se le va a entregar una casa o no va a ser parte del plan de reconstrucción definitiva. Eso también se le ha transmitido a los vecinos y vecinas. Me ha tocado escucharlo de primera fuente de una vecina del sector de Villa Dulce. Y hay otra gente de funcionarios públicos, Seremi o alcaldesas que también están escuchando estos rumores. Eso no es cierto. Por favor, contribuir a que la información sea clara y precisa.
Los bonos, además, las 3 soluciones de habitabilidad transitoria, que es la vivienda de emergencia, el bono de acogida o el hospedaje en hoteles, también tienen ciertas particularidades. Si yo vivía en un terreno lo suficientemente grande y plano para poder instalar una vivienda de emergencia, pero todavía no me llega la vivienda de emergencia, yo perfectamente puedo tener el bono de acogida mientras llega la vivienda de emergencia. Por lo tanto, en el proceso de espera de la vivienda de emergencia, esos días, esa semana, esa familia puede recibir el bono de acogida, que lo recibe directamente las personas afectadas, no los dueños o quienes los acogen en un departamento, en una casa. Es directo. Insisto, y no es incompatible con el bono de recuperación. Por lo tanto, hay gente que puede estar esperando la solución definitiva o la vivienda de emergencia, y en ese tránsito el bono de acogida va a estar para ellos, y son transferencias automáticas porque el registro de la ficha FIBE nos permite tener digitalizado todas las situaciones. Recordar también que respecto al alojamiento hotelero es para mujeres embarazadas con su familia, obviamente, o que hayan parido recién. Tenemos casos en Viña del Mar de una mujer en un albergue de muy bajos recursos que estaba en esa situación y por lo tanto va a ser parte de la solución. Lo mismo con aquellas personas con situación de dependencia mediana o severa. Ya estuvimos entregando además las primeras viviendas de emergencia y seguiremos trabajando con los municipios para establecer y con el Comité de Ayudas Tempranas donde podemos ir instalando otras viviendas de emergencia a la espera de la presentación del plan de reconstrucción definitiva. Quiero además decir, y con esto termino lo que tiene que ver con la situación de Viña del Mar, es que hoy día va a sesionar por segunda vez el Comité de la Reconstrucción que lidera la ministra Javiera Toro y esperamos obviamente luego de esa conversación de ministros tener también avances en ciertas certezas que se han pedido dar a la comunidad, pero ese es el espacio que tiene que analizarlas y definirlas para su posterior comunicación. Lo que yo simplemente quiero reforzar, como lo ha dicho el presidente, nadie se va a quedar sin solución. Nadie se va a quedar sin solución. Y la buena noticia es que hasta la fecha la cantidad de personas que no están registradas por el Servio, el Ministerio de Vivienda, son muy pocos hogares. Estamos hablando de 79 hogares que no tenían ningún registro, por lo tanto todo el resto, y vamos a tener que tener también una respuesta para esos 79 hogares, pero todo el resto, la gran mayoría de los hogares son dueños de sus casas o tienen título de dominio sin la regularización correspondiente o son de campamentos registrados por el Servio que están en proceso de regularización. Por lo tanto, la gran mayoría debe tener la certeza que el Estado los reconoce y, por lo tanto, no debieran temer posibles ocupaciones de sus terrenos o de sus propiedades o de lugares donde vivían porque están plenamente identificados por parte del Estado. Segundo elemento, quiero señalar que la agenda de seguridad sigue avanzando. Ustedes saben que es una de las prioridades o la principal preocupación de todos los chilenos y chilenas, por lo tanto también de nuestro gobierno, y a pesar de la emergencia que seguimos abordando sin dejar a nadie y en terreno de la quinta región, también estamos avanzando en seguridad, no solo porque la semana pasada se sesionó el primer gabinete Proseguridad y esta semana vuelve a funcionar, sino que también porque están ya con los operativos de control territorial. Y en esta semana especialmente, liderado por el subsecretario Monsalve, vamos a tener planes de intervención de los dispositivos de control territorial para zonas que son especialmente problemáticas en la región metropolitana. Junto con ello, quiero señalar que también estamos esta semana trabajando intensamente en lo que va a ser la primera semana legislativa del Congreso Nacional. Tenemos al menos 2 grandes desafíos, que es que se pueda despachar la ley de incendios que propuso el presidente Gabriel Boric en octubre del 2023 y que tiene discusión inmediata, pero también y en contexto o de cara al 8 de marzo queremos que se pueda acelerar
cuanto antes el trámite de la ley de violencia integral. Son muchos años que venimos esperando su avance, mucho diálogo ha habido, mucha discusión, muchas indicaciones. Este proyecto viene del último gobierno de Michelle Bachelet y todavía no logra ser despachado al Congreso Nacional. Entonces, necesitamos como gobierno que esto avance y, por cierto, también todos los preparativos para el retorno a clases que tengan nuestros niños, niñas y adolescentes a partir de las primeras semanas de marzo. Preguntas. Ministra, la quiero llevar al caso convenios. ¿Complica nuevamente el caso convenios al gobierno? Carlos Contreras apuntó a Miguel Crispi y acusó presiones de Verónica Serrano. ¿Se ha vuelto una carga la permanencia de Crispi en la moneda? ¿Hay alguna autocrítica de parte del gobierno sobre cuándo se enteraron finalmente de este caso? Mire, esto es como un déjà vu. Cada cierto tiempo se nos pregunta sobre las opiniones, declaraciones de una persona que está en un proceso de investigación y la verdad es que no vamos a agregar nada nuevo porque no hay nada nuevo que agregar. Y como ustedes saben, el asesor del segundo piso está hoy día con su abogado respectivo, hay una investigación, hay audiencias, como en todo proceso judicial, y no tiene, la verdad es que ningún sentido responder cada cierto tiempo a algo que es básicamente la misma situación como sucede con los déjà vu. Pero entonces, ¿ponen las manos al fuego ustedes por el asesor del segundo piso, Miguel Crispi? Es que, ¿qué antecedente nuevo que no sea la declaración de una de las personas que están siendo investigadas tenemos para que esa pregunta tenga alguna posibilidad de cambio en la respuesta por parte del gobierno? La verdad es que no hay cambio en aquello. Y de todas maneras, ustedes bien saben que las decisiones sobre los equipos del gobierno, de los ministros, ministras o los asesores, en el caso además del segundo piso, que son asesores presidenciales, es una definición exclusiva del presidente de la República. Ministra, buenas tardes. Relacionado a lo mismo, preguntarle respecto a que esta semana irían a declarar, si es que no hay ningún cambio en ese itinerario, ante el Ministerio Público, 2 funcionarios de gobierno, Miguel Crispi, la jefa de la IPRES, Javiera Martínez, además de un exfuncionario de gobierno que contaba con toda la confianza del presidente, como es el exministro Giorgio Jackson. Preguntarle, esta es una pregunta de orden digamos, cualitativo o político, de su apreciación. ¿No complica al gobierno tener dentro de sus filas a 2 autoridades que se citan a declarar en calidad de imputados y si no ve que esto también empaña todos los esfuerzos y todas las medidas que ha tenido que hacer el gobierno para reafirmar su compromiso con la probidad? Miren, la verdad es que en el momento que se interponen querellas por parte de miembros de la oposición, era una cuestión procedimental el que en algún momento hubiesen audiencias, porque es parte de los procesos judiciales frente a este tipo de acciones, que son las querellas. Por lo tanto, era predecible y previsible, no solo por parte del gobierno, sino que de las personas involucradas y por parte de la justicia, que en algún momento tenían que realizarse audiencias. El cuándo, cómo y qué resultado tenga eso es algo que tendrá que responder o los abogados de las personas involucradas o el Ministerio Público. Ministra, hola. Otro tema, preguntarle respecto a los dichos del alcalde Jadwe, el cual cuestionó los dichos del presidente Boric en el funeral de Piñera refiriéndose a que le parecieron un exceso de blanqueo. ¿Qué opina usted sobre los dichos del alcalde Jadwe? Mire, la verdad es que han habido distintas críticas en la opinión pública del mundo político, de lado y lado, sobre el discurso del presidente Gabriel Boric, pero lo que nosotros hemos señalado y reafirmamos es que el discurso del presidente Boric fue un discurso republicano en el marco de lo que es un funeral de Estado, ni más ni menos. Ministra, respecto al caso del juez Urrutia, que permite las videollamadas a reos de alta peligrosidad, va en sentido contrario de los esfuerzos del gobierno en este momento para enfrentar la delincuencia. Desde el gobierno lo califican como algo grave, por supuesto, pero ¿van a presionar o exigir algo desde el Ejecutivo? Y también, ¿cómo llegan estas declaraciones del juez que advierte que él ha recibido amenazas de muerte? ¿Le pedirán una protección especial, alguna otra medida desde el gobierno? Miren, primero, nosotros no podemos sino condenar
cualquier amenaza de muerte a cualquier ciudadano, pero especialmente también cuando se trata de personas que cumplen una función importante para la sociedad, sea autoridades del Ejecutivo, autoridades del Poder Judicial, porque nadie puede obrar y actuar bajo amenaza. Sobre todo cuando se trata de definiciones que son claves en materia de justicia o de política pública. Entonces, efectivamente se anuncia al menos la condena absoluta a cualquier tipo de amenaza y la solidaridad con todas aquellas personas que la reciben. Pero dicho eso, nosotros queremos reiterar algo que nos ha parecido muy preocupante, porque el especial esfuerzo de nuestro gobierno es tener, primero, una política nacional contra el crimen organizado. Hemos creado con recursos, con coordinaciones, con modificaciones legales, una institucionalidad a nivel nacional para obrar específicamente y exclusivamente en torno a la persecución del crimen organizado y para que éste pague con las penas más altas en la cárcel. Y eso implica y ha implicado desde el Ministerio de Justicia, junto con Gendarmería, un reforzamiento de las condiciones carcelarias o las condiciones de seguridad de las cárceles, particularmente aquellos módulos que son de alta seguridad. O sea, hemos tenido un plan de creación de cárceles nuevas, de ampliación de cárceles y de reforzamiento de su seguridad para que estén aquellos que están por crimen organizado en el total aislamiento posible. Si una de las cosas que evita que el crimen organizado pueda llegar a operar desde las cárceles para realizar ilícitos fuera de ellas o dentro de ellas es su aislamiento. Entonces, esto, a juicio del Ejecutivo, evidentemente que no contribuye. Pueden haber razones por parte del juez legítimas, pero la verdad es que el impacto que pueda tener desde el punto de vista de la estrategia contra el crimen organizado puede ser complejo y por lo tanto a nosotros no nos parece esa decisión, aunque el poder sea autónomo, pero efectivamente no ayuda en nada al avance de nuestra estrategia contra el crimen organizado. Ministra, el Gobierno se allana a apoyar o dar celeridad a este proyecto de ley de reforma constitucional que los diputados Coloma, Undurraga y Donoso presentaron en enero en vías de reformar el sistema político, y si es cuestión de estudiar este proyecto en particular, preguntarle si es que el Gobierno va a tomar alguna iniciativa o buscar celeridad a hacer reformas de este orden, de reformar el sistema político, considerando que esto podría implicar o tener incidencia en arribar a acuerdos como los que ha venido exhortando el Gobierno en este tiempo. Miren, la verdad es que nosotros, compartimos lo importante del debate en torno a la reforma al sistema político, pero nuestras urgencias están en la línea de sacar acuerdos para la gente, en pensiones, en seguridad, en educación, en salud. Es cierto que hay una mayor fragmentación política, social y además institucional en las instancias de representación popular, como es el Parlamento. Pero la posibilidad de tener acuerdos transversales, como es el caso de pensiones, no depende de las pequeñas fuerzas políticas exclusivamente, sino que, y en primer lugar, de las grandes fuerzas políticas o de los partidos más grandes. Entonces, ojo con eso. Si queremos dar una señal de que nuestra institucionalidad política es capaz de dar respuesta a las urgencias y necesidades, tenemos que, al menos, tener la capacidad de que los grandes partidos de nuestro país puedan dar la señal de un acuerdo en materia previsional. Y las fuerzas políticas más pequeñas, más fragmentadas, no pueden ser excusa de la incapacidad de llegar a acuerdos. Hola, ministra, buenas tardes. Quería consultarle respecto a la visión del Gobierno en torno a la solicitud que han hecho de la oposición y también de demócratas de incorporar al Ministerio Público, también a la PDI, en caso que se vuelva a convocar nuevamente al COSENA para abordar los temas de seguridad. ¿Cómo ve el Gobierno esa posibilidad y si se podría establecer que ellos sean integrantes permanentes de este espacio? El COSENA como instancia consultiva puede decidir, por acuerdo de sus miembros, invitar no solamente a otros ministerios, sino que también a otras entidades público-privadas, para recibir opiniones y así tener una perspectiva más integral o completa del tema que se quiere diagnosticar o sobre el cual se quiere conversar.
Pero hoy día nosotros tenemos el Gabinete de Proseguridad, que es la instancia de decisión y la instancia de generación de tanto política pública como despliegue operativo inteligente para el combate no solo al crimen organizado, sino que también a delitos violentos como el caso de los homicidios en la región metropolitana. Y en ese trabajo que se hace a nivel operativo, la PDI siempre ha tenido un espacio, porque la PDI es fundamental. Nosotros hemos visto cómo gracias al trabajo de Carabineros y la PDI hemos logrado dar con el paradero de varias bandas de crimen organizado. Y hemos logrado desbaratar varias bandas de crimen organizado con ese trabajo. ¿Por qué? Porque ha habido un diálogo y una coordinación permanente. Entonces, la PDI ha sido parte fundamental del trabajo policial y de seguridad que ha liderado nuestro gobierno a través del Ministerio del Interior. Yo la quería llevar a otro tema respecto a un comunicado que emitió el Ejército donde reportó la muerte de un soldado en el complejo fronterizo de Colchane en la región de Tarapacá. ¿Cuáles son los antecedentes que tienen ustedes como gobierno respecto a este tema? Sí, tenemos efectivamente la misma información, un hecho, por cierto, lamentable. Y por cierto que también extendemos nuestras condolencias a la familia de aquella persona, a los amigos, a los cercanos, a los colegas y a la misma institución con la cual hemos estado trabajando además de manera muy intensa el último tiempo, no solo en la frontera norte, sino que también en la emergencia en Valparaíso, pero en Viña del Mar, la región de Valparaíso, y en la zona sur. Entonces, cómo no, extender nuestras condolencias tanto a la familia como a la institución por este momento de dolor. El Ejército se refirió mediante un comunicado, que es la información que además nosotros manejamos, y el resto de la investigación está en manos de la Fiscalía más militar, que es la institución que investiga hechos ocurridos y que afectan a efectivos militares de la institución, y esperamos obviamente que cuanto antes se pueda esclarecer los hechos de su muerte y su fallecimiento, ¿no? Pero la información que tenemos, la que además la institución dejó en público conocimiento, y el resto es parte de la tarea del Poder Judicial. Buenas tardes, ministra. En materia de reforma de pensiones, usted la semana pasada sugirió la posibilidad de reflotar el proyecto del 3x3 y 3% que en su momento estuvo en la Cámara de Diputados. Desde la oposición señalan de que eso ya se modificó y que la última disposición del expresidente Piñera era que el 6% fuese a cotización individual. ¿Con qué expectativas esperan que en marzo empiece el debate en el Senado de la reforma de pensiones? Nosotros queremos insistir en la voluntad de los acuerdos. Nuestra posición original era 6-0. Nosotros hace rato salimos de las trincheras. Hace rato cedimos respecto a nuestro proyecto original. Lo que hemos propuesto en los últimos meses al Congreso Nacional y a la oposición política está lejos de nuestro ideal. Y eso lo sabe la ciudadanía. Ustedes lo saben también, ¿no? Los medios de comunicación bien saben que el proyecto original del gobierno era bastante distinto. Algunos incluso nos han criticado por ceder tanto, lo que da cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? Y reafirma lo que estamos diciendo. Pero parte de la oposición, o un sector, no diría que todos, hay ciertos sectores de la oposición que siguen queriendo mantenerse en la fórmula del 6-6. Y lo que nosotros hemos dicho, independientemente de las últimas declaraciones y en respeto obviamente a las distintas opiniones e interpretaciones que puedan haber respecto al expresidente Sebastián Piñera, es que en la última reforma se llegó no solo con la fórmula del 3-3, sino que también con un aumento del universo de la PGU ya en ese entonces, que llegaba al 80%. Entonces no solo se aumentaba el pilar solidario, que después pasó a llamarse PGU por el carácter universal que empezó a adquirir, sino que también se proponía un 3% a un fondo y un seguro más solidario, además del 3% a la cotización individual. Propuesta que en su momento, siendo oposición, muchos rechazamos. Así como antes la propuesta de la expresidenta Michelle Bachelet, la actual oposición, que también fue oposición en ese entonces, también rechazó. El tema es que llevamos 2 intentos de 2 gobiernos de distinto color político en donde ambos se han enfrentado al rechazo de sus oposiciones y no se ha podido avanzar.
La pregunta que tenemos que hacernos ahora es si vamos a repetir la misma historia, por tercera vez. Y nosotros creemos que la respuesta es que no. No podemos repetir la misma historia. Y es, en parte, también, no solo responsabilidad del gobierno, sino que responsabilidad del conjunto de la oposición, encargarnos de no repetir la misma historia y lograr una respuesta real y concreta y lo antes posible a los actuales pensionados y pensionadas. Porque si rechazamos nuevamente la posibilidad de tener un cambio en el sistema de pensiones y mejorar las pensiones de ahora, quienes van a perder no somos nosotros. No es el presidente Gabriel Boric, que le queda mucho tiempo por jubilar, o a mí, o otro ministro o ministra, que con la reforma previsional junto al pacto fiscal deberíamos pagar más impuestos para financiar la PGU. Y menos aquellos parlamentarios y parlamentarias que tienen sus dietas parlamentarias. Es la gente que no tiene ni dieta parlamentaria ni dieta ministerial, que ya jubiló y que tiene una pensión que es excesivamente baja y que no alcanza para llegar a fin de mes. Esa es la gente que pierde. Entonces, la gran pregunta es si va a haber capacidad de ese sector de salir de la trinchera y sentarse a conversar con un ánimo de acuerdo y de flexibilizar para llegar a un punto de equilibrio, un mínimo común denominador, que no va a ser ideal para nadie, pero que nos va a permitir darle una respuesta a las y los pensionados de Chile. Muchas gracias.